Como ustedes bien conocen, la tercera etapa, el tercer paso sustancial del camino de la corredención que nosotros proponemos después de la conversión y la entrega es la oblación. Antiguamente el sentido oblativo era muy presentado y propuesto devocionalmente, no solo a los laicos, sino también a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. El valor oblativo, es decir, el tomar de Jesús, ese dar su vida por nosotros, que nos lleva a nosotros a ofrecernos al Señor para hacer nosotros una oblación pura, una hostia pura, inmaculada, para llegar a ser santa, unido a Cristo mismo, que es la oblación perfecta. Evidentemente eso dentro de una devoción pietista y espiritual muy acentuada puede dar un sentido grande, sacrificial de sí mismo. Pero dentro de la mentalidad actual, donde se ha puesto en crisis el sentido de la autoentrega por el otro a favor del beneficio personal, de un individualismo consumista, materialista, desesperante, en una revocación de los derechos y de la dignificación de la persona, pero que a veces va más allá de lo necesario, porque se transforma en egoísmo, en soberbia, en abuso. Nosotros hemos visto que el valor de la oblación ha ido como perdiendo color, perdiendo valor. Y claro, lo hemos reducido a la figura de Cristo, a la figura de María, a la figura de los santos, pero nuestra santidad oblativa no la tomamos en cuenta, porque este sacrificio de mí mismo a favor del otro, ¿cómo puede llegar cuando yo me siento negado y no afirmado por los demás? Entonces pareciera como una contradicción. Los demás no me comprenden, los demás no me entienden, tengo que reafirmar mi personalidad, tengo que reafirmarme lo propio, tengo que amarme a mí mismo, tengo que tener una mayor autoestima de mí mismo, lo cual es cierto, no es mentira, pero ¿cómo combino eso entonces con lo que la Iglesia siempre ha propuesto a través del ejemplo de Jesús y de María y de los santos, que es el valor oblativo como la máxima expresión del camino de santificación de la persona? Simplemente, sencillamente, humildemente, descubriendo que en nuestra vida cotidiana nosotros estamos viviendo un valor oblativo, a veces sin darnos cuenta. A veces lo vivimos en la amistad, en el matrimonio, en la vida comunitaria, en la vida religiosa, en el sacerdocio. Hay momentos donde nosotros tenemos como un impulso bastante generoso de hacerlo y después nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿quién me mandó a mí a meterme en ese rollo? ¿Verdad? ¿Quién me mandó a mí a ir a hablarle a fulano, a mengano, si después me sale con una patada? Pero lo hacemos, ¿verdad? Es algo como impulsivo, porque evidentemente si hemos sido caracterizados por el sacramento del bautismo, esa característica que nos da el sacramento bautismal de ser hijo de Dios y de ser hermano en Cristo, y iglesia, comunión por obra del Espíritu Santo, evidentemente eso está funcionando a pesar de que nosotros podamos estar embrutecidos por el egoísmo, por la envidia, por la agresividad, la violencia, la soberbia, la vanidad, ¿verdad? Evidentemente es una lucha interior. Por eso entonces la sencillez de la oblación es bajarlo a la realidad de la vida cotidiana, de la lucha espiritual cotidiana. Descubrir que el hecho mismo que yo puedo ofrecerle al Señor mis propios pecados, pero con un sentimiento de arrepentimiento y confiando en su divina misericordia, ya eso a nosotros nos permite empezar a vivir el valor oblativo de mi propio testimonio cristiano. El valor oblativo de aprender a darle gracias al Señor por lo bueno y por lo malo. Tenemos la tendencia a no elevar al Señor la acción de gracia cuando estamos pasando problemas. Tenemos la tendencia que cuando caemos no sabemos dar gracias a Dios por nuestra caída. Tenemos la tendencia a no darle gracias a Dios por nuestras debilidades y fragilidades, defecto y prejuicio. Tenemos la tendencia a no darle gracias a Dios por los defectos de los demás que me afectan directamente a mí.
y los errores de los demás que me afectan directamente a mí. Si nosotros aprendemos a hacer de la vida cotidiana una actitud de apertura, en acción de gracia y de ofrecimiento de todo lo que estamos viviendo, de bueno y de malo, nosotros podemos entonces ir entrando en ese proceso oblativo del corazón. Oblativo no significa supletorio, es decir, soy siempre yo mismo, no es que otro va a suplirme a mí, pero de esa actitud donde yo aprendo a ofrecerme en lo que estoy viviendo, yo puedo también aprender a suplir la falta de los demás a través de la caridad. El Señor me ha hecho vivir algo de lo cual ustedes son testigos entre el año pasado y y no sé por cuánto tiempo más, esta experiencia que he tenido que acoger por deber moral y por decisión personal y asociativa, la presencia de mi madre enferma y de mi hermana, que como ustedes saben muy bien es una persona limitada, ¿verdad? Esto a mí me llevó como una especie de crisis, no digo vocacional, pero sí crisis, porque yo me planteé, he sentido que el Señor me ha llamado a dejarlo todo por Él, incluyendo la familia. El que nos deja a su padre, su madre, sus hermanos y su casa no es digno de mí. Es un llamado fuerte, es una renuncia total seguir a Cristo, en un plan consagrado, en un plan sacerdotal. ¿Cómo ubicar esa decisión dentro de otra decisión que es un acto de extrema caridad de recoger a mi pobre madre enferma, que puede ser también la madre del padre Javier, la madre de José Antonio, la madre de Poloche o cualquier otra persona que uno pueda recoger de la asociación? ¿Dónde está entonces el sentido de servicio, de estar al servicio de María Corredentora, que al pie de la cruz acoge y es acogido? Acoge al discípulo amado como hijo y es acogida como madre. Es allí donde le puedo decir que entonces, a pesar de haber pasado ya más de 30 años en este camino, yo sentí que el Señor me estaba llamando a una renovación de mi capacidad interior y me sacudió la base, ¿verdad?, de mi entrega. He entregado para todo lo que el Señor me presente, inclusive como si yo estuviera cuidando a su propia madre y no la mía, ¿verdad? Y fíjense ustedes qué cosa, el Señor me ha llamado a hacer de mi propia vida consagrada en esta situación un acto de oblación. Y después fue que le he descubierto el queso a la tostada. ¿Cuál es el queso a la tostada? Porque a través de esta experiencia oblativa, yo he aprendido a descubrir el valor más profundamente oblativo de María como Madre de Cristo y Madre nuestra, y el valor oblativo de Cristo en el mismo acto trascendental dramático de la cruz. Es el misterio de la rotura total en Cristo, donde aprender a hacer de la propia vida un apostolado de misericordia, hacer de la propia vida un apostolado de oblación. Entonces, el promover la corredención se me ha transformado en una motivación no solo decisional de mi vida entregada a este carisma, sino también existencial, porque no estoy implicado solo yo mismo, está implicado también toda la asociación y está implicado también mis seres queridos personales. ¿Qué es lo que quiere el Señor de todo esto? Seguramente un sello más profundo del misterio del amor de la madre al hijo y del hijo a la madre. La madre le devuelve al hijo todo el amor que le ha entregado cuando se fue escogida para ser la madre del Señor. Y el hijo le entrega a la madre todo su amor de hijo por haber permitido que el misterio de la redención se encarnara en su corazón y en su seno y en su vida, porque María dedicó toda su vida al misterio de la redención y de la encarnación. Entonces eso significa que el misterio de un carisma tiene que penetrar hasta lo más íntimo de nuestras fibras interiores. No puede haber ninguna fibra interior de mi ser personal que no participe del carisma. Y por eso un carisma
es profundamente un llamado de transformación, es un llamado de cambio continuo, porque entonces tengo que aprender a poner siempre en evidencia, adelante de mi conciencia, lo que el Señor quiere que yo descubra en mi conciencia. ¿Y cuál es la esencia de ese descubrimiento? Mi pobreza, mi pequeñez, mi limitación, mis pecados, mis rebeldías, ¿verdad? Pero puesto en presencia de Dios, acogidos, aceptados y reofrecido al Señor como acción de gracia. ¿Cómo darle gracia a Dios? Por el misterio de su cruz, pasión y muerte y resurrección, sino devolviéndole a Él en la reconciliación todos los pecados reconocidos para que Él me lo pueda perdonar por esa sangre derramada por mí. Sería un tremendo egoísta, sería yo un tremendo malagradecido si yo no supiera a reconocer mi pecado, devolvérselo a Él y con acción de gracia. Es el misterio de la redención de Cristo y de la corredención, que es la participación de la obra de Cristo en mi corazón y que se puede transformar en un acto para poder reparar, para poder ayudar a los demás a vivir ese mismo misterio. No porque sea esencial o importante lo que yo haga para los demás, porque la obra de la redención se basta a sí misma con Cristo, pero porque Cristo me ha invitado a participar en ese misterio de la redención justamente a través de ese canal maravilloso del amor maternal filial que produce la fraternidad, la comunión. En este tiempo de crisis vocacional, en este tiempo de crisis matrimonial, en este tiempo de crisis de la sociedad, en este tiempo de crisis de la familia, porque en verdad tras de tantos problemas socioeconómicos y políticos siempre hay una crisis moral de fondo, nosotros estamos llamados a restaurar la obra de Cristo con una mayor participación consciente a la obra de la redención. Y por eso, oblación se transforma en el acto final de todo el camino de que hemos emprendido desde una profunda conversión, partiendo de la búsqueda de la verdad en mi corazón. En la hojita, cuando habla de pasión, muerte y resurrección, una parte ya dice: la resurrección es la obra de Dios, muestra el triunfo de Dios sobre el mal y la muerte, nos llena de esperanza y nos muestra el camino que debemos seguir. Jesús resucitó por la fuerza del amor de Dios, por la voluntad de Dios, y marca el triunfo definitivo de la nueva y eterna alianza de Dios con la humanidad. En el misterio pascual de Jesús tenemos entonces esos tres momentos, como hemos dicho al comienzo, que la Iglesia separa en 3 días en la Semana Santa y establece la resurrección como un hecho que no va a volver atrás, es decir, es un triunfo definitivo del bien sobre el mal, si lo queremos ver de esa forma. En el Génesis 3:15, cuando la serpiente engaña a Adán y Eva y les dice que pueden comer el fruto de la sabiduría, de manera que ya sean como unos pequeños dioses, ¿verdad? Y sin embargo Dios le da esa promesa: va a venir un descendiente de una mujer que le va a pisar la cabeza a esa serpiente y la serpiente tratará de morderle el talón, como cuando una serpiente la pisa a alguien, ella se devuelve a morder, ¿verdad? Por eso hay que pisarla en la cabeza, ¿sí? Si no es un problema grave. Entonces el triunfo es un triunfo definitivo, no es un triunfo temporal. Dios demuestra quién es Él realmente, porque nosotros estamos confundidos pensando que podemos comparar a Dios con muchas otras cosas. Hay muchas personas que están metidas en brujería, en espiritismo, entonces piensan que el bien y el mal son una fuerza parecida pero contraria, ¿verdad? El yin y el yang, todas esas cosas, todas esas corrientes gnósticas,
toda esa parte, pues están como comparando a Dios con otras cosas. Y eso es ya una gran equivocación, un gran error. Porque Dios no se puede comparar con nada, ni con nadie. Dios es quien es. Y desde que existen las cosas, pues Dios ya era desde toda la eternidad y para toda la eternidad. O sea que no es nada que podemos comparar con Él. Y eso lo muestra la resurrección de Cristo. Él vence la muerte y muestra que el amor de Dios era la fuente de todo bien, era el creador, era el que dijo hágase la luz y se hizo la luz. Entonces nosotros tenemos que descubrir cada vez mejor a ese Dios que es todo para nosotros y dejar las cosas que nos confunden, los falsos dioses, las idolatrías, los apegos que no nos ayudan a descubrir a ese Dios verdadero. Si nosotros hemos unido oblación con resurrección, suena un poquito contradictorio, ¿verdad? Porque a todo el mundo le gusta la fiesta, la gloria, ya pasó el problema, ahora vamos a poner música y a bailar, ya no tenemos crisis. Pero resulta que Jesús siempre será para nosotros un signo de contradicción, porque cuando nosotros éramos pecadores, ya Él nos llevaba una delantera, porque Él nunca fue pecador. Cuando nosotros no respetábamos al Padre, ya Él iba adelante de nosotros amando al Padre y hablando del Padre y buscando su reino, proponiendo su reino. Cuando nosotros estábamos pensando en nuestro egoísmo, en nuestros apegos, en las cosas malas, Él nos estaba mostrando el ejemplo de sufrir por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos apenas descubriendo que teníamos que entregarnos más, Él estaba muriendo en la cruz. Entonces, cuando resucita, tenemos que descubrir no nuestra gloria, sino nuestra cruz. Porque nosotros vamos detrás de Él, no vamos delante de Él. Entonces, el ejemplo de María también nos lo muestra. Una persona sin pecado, que no debería haber pagado nada, pues, porque ella no debe nada a nadie. Y sin embargo ella pasa el trago amargo, la espada, participando de la muerte de su hijo. O sea que María tuvo su oblación en el momento de la cruz de Jesús. Pero gracias a Dios, como no fue tantos días que pasaron, María entró en la gloria muy rápido. Sin embargo, nosotros no podemos pretender eso tan fácil, porque la salvación no sucede de forma intelectual, como una idea, sino que la salvación es un proceso real de cuerpo, alma y espíritu que pasa por nuestras vidas de cada cual. La salvación hay que sufrirla, no solamente recibirla gozosamente, sino vivirla. Y por eso la vida es muy seria. Es tan seria que un día nos vamos a morir. Imagínese usted. ¿Cómo será de seria la vida de cada uno de nosotros? Que un día cada uno de nosotros se va a morir. Que no nos damos cuenta muchas veces. Y algún día nos va a tocar enfrentarnos a ese momento. Y en ese momento nadie nos va a poder acompañar. Ni nuestra madre, ni nuestro padre, ni nadie, ni nuestro esposo. Porque aunque estén al lado de nosotros, tomándonos la mano, en ese momento cada uno tiene que enfrentar que se está muriendo.
y que qué va a hacer con Dios. Quizá va a sentir que le debe rendir cuentas. Bueno, ¿qué cuentas le va a rendir? O sea que la vida es seria de verdad. El regalo que Dios nos dio de la vida nuestra lo notamos en su importancia cuando nos damos cuenta de la muerte, de nuestra propia muerte. Es un valor demasiado grande que quizás no lo valoramos muchas veces. Estamos distraídos en muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria y no nos ponemos a reflexionar en que algún día tendremos que hacer lo que hizo Jesús. Ojalá pudiéramos llegar a esa palabra que dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa sería la mejor forma de pasar de este mundo a la eternidad. Si lográramos eso, bueno, pues seríamos lo mejor, pues lo más perfecto. Hubo un señor que nos contaron y fue verdad, era uno que trabajaba en comercio, era familia de Salvador, creo, así como sirio, algo así de esa gente, y fue a buscar un dinero que le debían, 1.800.000 bolívares. Entonces le dice, y el 1.800.000, y le dice el otro que es su amigo, no te los traje. Y él le dio un infarto en ese momento, ese señor, y se murió diciendo, 1.800.000, 1.800.000. Así se murió. Eso es verdad, eso no es mentira. Entonces, imagínense que como el día que uno se muera, a uno no le va a quedar en la posibilidad de muchas ideas o de muchas palabras, sino una sola. ¿Cuál será esa palabra? Ojalá que yo también me acuerdo de un señor cuando estudiábamos medicina en Caracas, vino un señor herido a la emergencia del hospital de Coche, que tuvo un accidente terrible y estaba como en un shock y lo que estaba era: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Fíjese. Qué cosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. ¿Qué es la oblación? Bueno, no es que uno va a hablar algo y se acabó, ¿verdad? Sino que son ideas que uno da para uno tener. San Pablo dice: les exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Romanos 12:1. Es decir, nosotros, después de haber comenzado la conversión, después de haber tomado en serio que tenemos que vivir la entrega, nosotros llegamos al punto que tenemos que entregar no solamente un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestra ayuda, de nuestras palabras, nuestros recursos, sino que tenemos que entregarnos totalmente en cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que hacerlo, porque ese es el llamado de Dios, simplemente. No es porque vamos a inventarlo, no porque no hay otra forma, hay una sola vía y ya está. Si no lo hacemos por las buenas, lo tenemos que hacer por las malas. A menos que alguien invente como Walt Disney que se congeló, dicen por allá, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no se vaya a morir. Por ahí está que congelado, no sé. Pero por ahora nadie ha inventado ese elixir de no morirse. Entonces Jesús también dice una palabra muy importante: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que nos den la vida, a siempre salir ganando. ¿Qué significa oblación? Tener una mentalidad de que quizás yo pueda salir perdiendo cada vez.
porque voy a dar la vida por mi hermano, por mi amigo. Entonces eso significa, es como Jesús, pues, quizás salir apaleado, pero no afligirnos por eso, porque el que está decidiendo de amar a los hombres es Jesucristo, es Dios, y el que está decidiendo de amar al hermano es el cristiano. ¿Qué harán los que están matando ahorita en esos países? Yo me imagino que ellos están ofreciendo su vida por Dios. Y es posible que estén orando por los que los están matando, porque el mismo Jesús lo hizo. Dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, esa nueva lógica del amor, nosotros tenemos que aspirar a ella. Nosotros tenemos una mentalidad que no está basada en esa lógica del amor de Dios. Una mentalidad mucho más limitada, mucho más mediocre, mucho más del mundo. Y Él nos llama a esa lógica de su amor. A estar todo el tiempo dispuesto a ese amor, aunque salgamos perdiendo. ¿Verdad? Entonces, en la medida que vivimos ese crecimiento en el amor a Cristo, ¿verdad? Nos enamoramos de Cristo, la entrega de nuestro corazón a Cristo. Quitarnos el miedo de amar. Pero si comenzamos por Cristo, es posible que podamos dar el paso. Porque ¿quién le va a tener miedo a un hombre que murió en la cruz por ti? ¿Qué sospecha le vamos a tener? ¿Qué desconfianza le vamos a tener? Entonces, Él nos invita a dar ese paso, ¿verdad? Comenzamos por ese acto interior de enamoramiento de Jesús, de confianza, de dejar el miedo. Y de ahí vamos pasando a amar al Padre, al Espíritu, a María, a los santos, al prójimo. Y vamos cada vez como deseando más esa entrega, como que acostumbrándonos, habituándonos a eso, ¿verdad? Y ya no nos satisface esa mediocridad que el mundo nos ofrece, la manera como se vive en el mundo, el amor que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces esa semilla de nuestro bautismo debe crecer para hacerse un árbol donde los pájaros, como dice la palabra, puedan hacer sus nidos, ese granito de mostaza. La vida cristiana consiste en hacer crecer la semilla del bautismo, porque en el bautismo hay una virtualidad que viene del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. Y de esa semilla, pues tenemos toda la salvación en esa semilla, si la practicamos, si la ponemos a valer. Al final cada cual va a morir como Cristo murió. Pero Él lo hizo para solidarizarse y para que sintiéramos lo más terrible que Él sintió. ¿Y cuál fue lo más terrible? Que su Padre lo había abandonado al momento de morir en la cruz. La experiencia peor de Jesús. No fue que le cayeran a latigazos, no, nada de eso. Eso fue un sufrimiento físico y anímico. Pero cuando Él sintió, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió un sufrimiento espiritual. Él sintió la soledad que nosotros tenemos instalada como fruto del pecado. Y nosotros vivimos de esa forma todo el tiempo, con esa soledad. Tratamos de salvarnos por sentimientos, por cosas que sentimos, por cosas materiales, por la salud, para que no me pase nada. El seguro inseguro, todo eso para ver si nos salvamos. Pero en realidad lo que sentimos de vacío es lo que Jesús sintió.
Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ese drama, ¿verdad? Ese drama, ese signo de contradicción de Jesús en la cruz, esa espada que le atraviesa el alma a María, es lo más saludable que nosotros podemos vivir. Posiblemente nosotros siempre vamos a sentir un signo de contradicción en Jesús, hasta en la vida eterna. Fíjese un detalle, ¿por qué Jesús aparece con las heridas en su cuerpo cuando aparece por ahí en la Divina Misericordia y todo eso? Ahí se ve, ¿verdad? Fíjese que tiene, aunque ahora dice que son dos, pero bueno, por lo menos aparece con una. Entonces, ¿por qué Él mantiene sus heridas aún después de resucitado? ¿Verdad? Pues una forma de verlo sería que Él no quiere olvidar la cruz. Él no quiere olvidar. Y que nosotros nunca vamos a olvidar nuestro pecado, ni siquiera en la eternidad. Porque así podremos estar agradecidos de la salvación que Dios nos ha dado. Y no confundirnos creyendo que somos dioses y que nos merecemos eso, sino que fue un acto de amor de Dios. Ese es el lugar de Dios. Entonces siempre tenemos que mantener esa diferencia, como esa contradicción, para poder encontrar a Dios. Si nos confundimos y nos creemos que tenemos el derecho, se acaba todo. Porque eso le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Se confundieron y se perdió la presencia de Dios. En cambio, si entramos en esa realidad, en esa pobreza que tenemos nosotros, radical, por nuestro pecado, nosotros podremos buscar a Dios, buscarlo con amor, desde la pobreza, desde la contradicción, desde lo pequeño, desde el polvo que somos, ¿verdad? Al polvo volverás, como lo que le dicen a uno el miércoles de ceniza para comenzar la cuaresma. Al polvo volverás. Mira, no te creas gran cosa. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa palabra que Dios nos ha hablado y la oímos de verdad y le hacemos caso, ahí es que empezamos a buscar a Dios, porque somos pobres, no tenemos nada que perder. Podemos humillarnos de buscar a Dios, podemos gritarle, podemos clamar, porque somos pobres. Entonces, esa contradicción nunca se va a terminar. Y fíjese que María lo dice, porque ha mirado la humillación de su esclava, de su sierva, la humildad de su sierva. Ella lo dice muy claro, la llena de gracia. ¿Qué le parece? ¿Qué más enseñanza vamos a tener nosotros sino esa a María, pues en su persona, su actitud? Entonces, en nuestro caminar hacia esa plenitud de vida cristiana, ¿verdad?, que Dios nos quiere llevar, también María está con nosotros, también nos confiamos a ella y ella nos ayuda, nos protege, nos apoya, ¿verdad? Y como Jesús y como Esteban, que está en la Biblia, el primer mártir, que dijeron, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la palabra, nuestra palabra, ¿verdad? Debería ser esa, de confianza. La máxima oblación nuestra, en realidad, va a ser ese día. Por más que uno haga, que se entregó, que hizo, que se sacrificó, que ayudó, que renunció, que perdonó, el momento de la oblación plena nuestra va a ser en el momento de nuestra muerte. Y esa oblación, al decir esas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significa que estamos aceptando positivamente ese paso de nosotros hacia la eternidad, que no estamos renegando, que no estamos rebelándonos contra Dios, que somos sus hijos, que confiamos en Él, que no queremos guardar la vida por encima de Dios, como hizo Jesús.
Jesús dijo: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él prefirió estar con el Padre, aunque muriendo, que estar por su cuenta. Lo contrario de Adán, que le dijo el diablo: bueno, tú vas a estar vivo, no importa Dios, pero tú vas a estar vivo para siempre. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese paso, ¿verdad? ¿Y qué sería vivir la corrección? Si vivimos la corrección, nos va llevando a esa plenitud de entrega, poco a poco, a través de los innumerables pequeños sacrificios, pruebas, situaciones, donde vamos poniendo el corazón en la ley de Dios. Cada vez vamos poniendo en Dios, ¿verdad? A través de la vida de todos los días, donde vamos cultivando lo que nos enseñó María, la fidelidad a Dios en todas circunstancias, hasta incluso llegar a la oblación de nuestras vidas a Dios. A veces la gente se enferma, incluso sin ser muy mayor, y a veces hasta llega a morir. ¿Qué va a hacer? Tal como lo hizo primeramente Jesús y también María, en forma de compasión. La oblación de María fue la espada, ¿verdad? Compartiendo en esa dolorosa espada del alma la muerte del hijo de sus entrañas. Esa es la oblación de María. No pecar en medio de ese inmenso sufrimiento. Ese fue el acto de oblación de María más grande. Dicen que cuando discutían si María murió o no murió, bueno, dicen que ella se quedó dormida. Entonces los ortodoxos hablan de la dormición de María. O sea que ella estaba tranquila. Posiblemente su muerte fue cuando Jesús murió, su sentido de muerte. Entonces, aquí viene la relación entre resurrección y oblación, ¿verdad? Que estamos tratando de unir. Esta actitud de entrega total es la que nos lleva a la resurrección. El que pierda su vida por mí la encontrará, dijo Jesús. Mateo 10:39. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará frutos. Juan 12:24. Entonces, a veces queremos salvar la vida obviando la muerte. El que guarde su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Por eso es la resurrección. Porque si no hay esa entrega de nosotros mismos, ¿qué resurrección vamos a esperar? Nada. Entonces, debemos hacernos trigo limpio y puro, sano, para convertirnos en pan de Dios, en hostias vivas, santas, inmaculadas. Ese es el ideal mayor del ser cristianos. Y esa es la resurrección, entrar de verdad en el amor, sin miedo, sin restricciones, sin bloqueos, en la libertad de los hijos de Dios. La resurrección comienza ya empezó, comienza ya. Cuando tú vives este camino espiritual, cuando tú aceptas la redención de Cristo en tu vida y el efecto que ella produce, cuando aceptas la acción de Dios, del Espíritu, en tu espíritu, y todo lo que va transformando desde tu espíritu hacia tu alma, hacia tu cuerpo, hacia tu mente, tus valores, tus ideas. Esa es la resurrección. Cuando te vas llenando de su amor desde el espíritu, desde ese espíritu de Cristo resucitado, que lo has amado en su pasión, en su muerte, y que lo amas en su resurrección, que lo adoras
en su resurrección, como la Magdalena, ¿verdad? Cuando tú aceptas humildemente la acción de Dios por medio de Cristo en tu vida, tú ya estás entrando en la resurrección. Pero cada día te toca vivir el misterio plenamente. No solo la resurrección, sino pasión, muerte y resurrección. Cada día te toca morir a algo. Cada día te toca descubrir con mayor claridad tu pecado, tus mentiras, tus engaños, tus egoísmos, tu soberbia. Cada día vas echando raíz y vas echando árbol, fruto. No puede ser puro árbol y fruto. Tiene que haber raíz cada día. Fíjese que San Francisco, que fue uno de los santos más famosos, más grandes, más humildes que ha habido, él dice que como 2 o 3 días antes de morir fue que Dios le dio la gracia de estar seguro que iba a ir al cielo. Y él estaba estigmatizado, tenía las marcas de Cristo. Bueno, pues ese hombre era... Y sin embargo él sintió eso 2 o 3 días antes de morir. Que se sintió como tranquilo, ya, seguro. Entonces, por eso la vida espiritual es un gran misterio donde más te acercas a Dios y quizás te cuesta más. Quizás sufres más, quizás tienes más dificultades. Más te das cuenta de que has superado un pecado grueso y más ves la sábana limpia y le ves todas las manchitas pequeñitas. Entonces, es como cuando uno arregla la casa, ¿verdad? Que empieza y pintó los tubos. Ay, mira cómo se ve fea la puerta ahora. Entonces, así pasa, ¿verdad? Más te acercas a Dios y menos digno te sientes de Él, pues. Te sientes más pecador, pues. No soy digno de que entre en mi casa, dice uno. O sea, más lo conoce y más te avergüenza de ti mismo, pues, algo así. Sí, de que no sabes hablarle, no sabes tratarlo, no sabes respetarlo, no lo conoces. Entonces, por eso mismo, si humildemente aceptamos el misterio pascual de Cristo en nuestras vidas, nos va a llevar a la salvación. La salvación es la resurrección. No solo el último día, sino ya todos los días. Pero pasando por la pasión, la muerte y la resurrección. Y el acto voluntario de responder al amor de Dios es la corredención, como María. María respondió voluntariamente al amor de Dios. Y María, en el momento de la cruz, le dijo sí al Padre. Inclusive, de alguna forma abandonó al Hijo. Porque Jesús dijo, porque me has abandonado, ¿verdad? Ella estaba ahí, no lo abandonó. Pero Jesús se sintió solo, ni siquiera acompañado por nadie. Y María tuvo que ser fiel al Padre antes que al Hijo. Y el demonio no pudo entrar en su corazón. Entonces, ese acto de oblación implica una gran pureza, una gran entrega, un gran amor al Padre por encima de todo. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Escucha, Israel. Entonces, todo eso forma parte de ese caminar, ¿verdad? Por eso la Iglesia nos ofrece el tiempo de Cuaresma para reflexionar sobre todas estas cosas, para prepararnos a vivir la Semana Mayor, no de una forma superficial, sino buscando la salvación. De verdad necesitando de Dios. Entrar en comunión con Cristo en su misterio pascual es el camino seguro de salvación, de conversión, entrega y oblación. Ese es el llamado de la Iglesia, ese es el llamado de los cristianos. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a vivir este tiempo de preparación y a vivir la Semana Santa junto con María, que nos ayude para vivir plenamente
convivir, compartir en ese misterio de Cristo, pasión, muerte, resurrección. Amén. Entonces vamos a reflexionar las preguntas, cada uno pues por su cuenta, como hemos hecho. ¿Me da miedo vivir la oblación? ¿Qué siento como llamado de Dios en el fondo de mi corazón? ¿Qué puedo descubrir en la participación de María al misterio pascual de Jesús? ¿De qué manera María me enseña a vivir plenamente como iglesia ese misterio pascual de Jesucristo? Entonces, bueno, estas reflexiones ustedes las tienen en el papelito, pues las pueden llevar y la van haciendo un rato y así vamos aprovechando, internalizando todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Lo que hemos escuchado. Y bueno, en nombre de Dios. Y luego más tarde será la misa a las 11, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?